El viento gélido de la noche arrastraba hojas secas por el empedrado de la mansión Montenegro. Eduardo se ajustó el cuello de su abrigo de cachemira, sintiendo el peso del silencio que siempre lo acompañaba después de otro día de agotadoras reuniones. Sus ojos, acostumbrados a calcular números y estrategias, se posaron sin querer en la figura encogida junto a la verja de hierro. Era un hombre. O mejor dicho, la sombra de uno. Rafael se acurrucaba contra el muro, intentando protegerse del frío con una chaqueta raída. Sus dedos temblorosos sostenían un trozo de pan duro, pero ni siquiera parecía tener fuerzas para masticarlo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Eduardo, no había súplica en ellos, solo resignación. «Señor, ¿podría darme un poco de agua?» La voz de Rafael era ronca, pero sorprendentemente educada. Eduardo dudó. Estaba acostumbrado a ignorar peticiones, los mendigos eran parte del paisaje urbano, invisibles como los postes. Pero algo en aquel hombre lo hizo detenerse. Quizás era el último vestigio de dignidad en su postura, o la ausencia de esa mirada de víctima que tanto despreciaba. Sin decir una palabra, Eduardo abrió la verja. «Pase». Rafael se quedó paralizado, como si no creyera lo que acababa de oír. «Yo, no quiero causar problemas. Solo estaba descansando aquí. Y yo le estoy invitando a entrar», repitió Eduardo, firme. «A menos que prefiera seguir congelándose ahí fuera». El mendigo miró sus manos sucias, luego el mármol reluciente de la entrada de la mansión. Por un instante, pareció que retrocedería. Pero entonces, con un suspiro, se levantó con dificultad y cruzó el umbral. Eduardo no sabía por qué estaba haciendo aquello. Quizás era el cansancio. Quizás el vacío que ningún millón en el banco podía llenar. O quizás era el destino. Mientras Rafael pisaba aquel mundo de lujo, incómodo como un gato en el agua, ninguno de los dos imaginaba que esa noche marcaría el inicio de algo mucho más grande que un simple acto de caridad. La cálida luz del vestíbulo principal de la mansión Montenegro hizo parpadear a Rafael varias veces, como si sus ojos ya no estuvieran acostumbrados a algo más que la oscuridad de las calles. Se detuvo en medio del salón, vacilante, sus pies descalzos y sucios contrastando brutalmente con el mármol blanco inmaculado. «Sígame», dijo Eduardo, dirigiéndose hacia el fondo de la casa. Rafael miró hacia atrás, hacia la puerta, como si aún considerara huir. Pero el olor de comida caliente que venía de la cocina le hizo tragar saliva. ¿Cuánto había pasado desde su última comida decente? ¿Días? ¿Semanas? La cocinera, doña Marta, arqueó las cejas al verlo entrar detrás del patrón, pero un breve gesto de Eduardo la hizo volver a su trabajo sin preguntar. «Siéntese», ordenó Eduardo, señalando el banco de la isla central. Rafael obedeció, sintiendo la incomodidad del asiento duro bajo sus huesos salientes. Doña Marta colocó frente a él un plato humeante de sopa de verduras y un trozo generoso de pan recién hecho. Él miró a Eduardo, buscando permiso. «Coma». Las manos temblorosas de Rafael sostuvieron la cuchara como si fuera un tesoro. El primer sorbo de sopa caliente le llenó los ojos de lágrimas que se negó a derramar. Eduardo lo observaba en silencio, con los brazos cruzados. «¿Cómo se llama?» «Rafael. Rafael Méndez». «¿Qué le trajo hasta aquí, Rafael?» La pregunta simple pareció golpearlo como un puñetazo. Bajó la mirada hacia el plato, apretando la cuchara con más fuerza. «Mala suerte. Malas decisiones». Hizo una pausa. «Y un socio que me dejó hundido en deudas hasta el último céntimo». Eduardo inclinó la cabeza. Había algo en la forma de hablar de Rafael, una claridad, una educación detrás de esa barba sin afeitar, que no encajaba con su situación actual. «Usted no es un mendigo cualquiera, ¿verdad?» Rafael soltó una risa amarga. «Fui empresario. Tenía una pequeña constructora. Hasta el día en que descubrí que mi socio se había llevado todo,
dejando mi nombre manchado en medio de un proceso judicial. Perdí la empresa, la casa, la familia. Cortó su relato, como si ya hubiera dicho demasiado. Eduardo estudió su rostro. Conocía bien el amargo sabor de la traición. Primero, un baño. Luego, hablamos más. Cuando Rafael salió del baño, vestido con ropa sencilla que Eduardo le había proporcionado, parecía otro hombre, aún delgado, aún marcado por la vida en las calles, pero con un destello de dignidad renaciendo en sus ojos. Eduardo lo esperaba en la biblioteca, con 2 copas de whisky sobre la mesa. Siéntese. Esta vez, Rafael no vaciló. El whisky quemó suavemente la garganta de Rafael, llevando consigo un calor que iba más allá de lo físico. Miró a su alrededor, estanterías de madera oscura repletas de libros antiguos, cuadros al óleo en las paredes, un silencio casi sagrado. ¿Sabe por qué lo traje aquí? Eduardo rompió el silencio, girando la copa entre sus dedos. Rafael frunció el ceño. ¿Por lástima? ¿Por reconocimiento? La respuesta lo sorprendió. Esperaba caridad, no una palabra cargada de significado. Hace 10 años, yo estaba en su lugar, continuó Eduardo, con la mirada fija en el líquido ámbar. Lo perdí todo por confiar en la persona equivocada. Dormí en bancos de plaza, rebusqué en la basura para comer. Alzó la vista. La diferencia es que alguien me dio una oportunidad. Y hoy, se la estoy ofreciendo a usted. Rafael casi se atragantó con el trago de whisky. ¿Una oportunidad? Trabajo temporal en mi empresa. Jornada normal, salario justo. Eduardo se inclinó hacia adelante. Demuestre que es honesto y capaz, y quién sabe qué podría pasar. El corazón de Rafael se aceleró. Era todo lo que necesitaba, un pie dentro del mundo de nuevo. Pero el miedo lo golpeó como un balde de agua fría. ¿Y si fracasó? Entonces habrá fracasado. Pero al menos lo habrá intentado. Eduardo se recostó en el sillón. ¿Qué prefiere? ¿Seguir como está, o arriesgarse? Rafael cerró los ojos por un instante. Se vio de nuevo en aquella acera fría, el estómago rugiendo de hambre, el futuro reducido a nada. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. ¿Cuándo empiezo? Eduardo sonrió por primera vez esa noche. Mañana, a las 8. Lo estaré esperando. Cuando Rafael se acostó en la cama cómoda de la habitación de invitados, un lujo que ya no recordaba, sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, esperanza. Pero al otro lado de la ciudad, en una oficina lujosa, un hombre recibía un mensaje en su móvil. Una foto de Rafael entrando en la mansión Montenegro. El ex socio de Rafael sonrió, tecleando rápidamente. Parece que nuestro viejo amigo ha resucitado. Mejor que nos ocupemos de esto. El ascensor de espejos del Montenegro Group reflejaba a un hombre irreconocible. Rafael se ajustó el nudo de la corbata, prestada por el propio Eduardo, y respiró hondo. El traje que llevaba, aunque sencillo, lo hacía sentirse como un impostor a punto de ser descubierto. 8 de la mañana. Departamento de Logística. Pregunte por la señora Lucia. Las instrucciones de Eduardo resonaban en su mente cuando las puertas del ascensor se abrieron. El movimiento de la oficina se detuvo por unos segundos al entrar. Los murmullos surgieron como olas a su paso. ¿Es él? ¿El mendigo que trajo el señor Montenegro? Dicen que durmió en su mansión. Apuesto a que no dura ni una semana. Rafael mantuvo la espalda recta, fingiendo no oír. Usted debe ser el nuevo asistente. La voz firme provenía de una mujer de unos 50 años, gafas en la punta de la nariz, el pelo recogido en un moño severo. La placa en su mesa decía Lucia Mendonca, coordinadora de logística. Sí, señora. Rafael Méndez. Lo evaluó de arriba abajo con una mirada que no necesitaba palabras.
El señor Montenegro insiste en proyectos sociales. Su función será ayudar en el inventario del almacén. Le tendió una carpeta. Hojas de control. Todas se llenan a mano antes de pasarlas al sistema. Nada de errores. Su tono dejaba claro, no era bienvenido. El almacén era un laberinto de estanterías altas, donde Rafael pasó la mañana contando cajas bajo la atenta mirada de Carlos, el jefe de almacén. Nadie aquí cree en eso de la segunda oportunidad, escupió Carlos cerca de los zapatos recién lustrados de Rafael. Mendigo es mendigo. Rafael apretó la mandíbula, pero siguió trabajando. Al final del día, cuando entregó las hojas de control impecables a la señora Lucia, ella las revisó con desdén. Sorprendente. Realmente sabe leer y escribir. Eduardo apareció en la puerta en ese momento, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de cualquiera allí. ¿Informe de progreso, señora Lucia? Ella tragó saliva. El señor Méndez cumplió con sus tareas. Como esperaba. Eduardo miró directamente a Rafael. Mañana vendrá conmigo a la reunión con los proveedores coreanos. Las miradas de envidia que siguieron a Rafael hasta el ascensor eran casi palpables. Mientras tanto, en un bar decadente en las afueras de la ciudad, el ex socio de Rafael, Rogerio, estrechaba la mano de un hombre con tatuajes de calaveras en el cuello. Necesito que le recuerdes a mi viejo amigo cuál es su lugar. Rogerio deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Y esta vez, que quede claro que no hay vuelta atrás. La limusina negra se deslizaba por la marginal Pineiros cuando Eduardo rompió el silencio. Cuénteme sobre su empresa. Rafael, que observaba los edificios reflejados en el vidrio polarizado, se volvió lentamente. Méndez y Bastos Construcoes. Empezamos con reformas de baños, luego pequeños edificios, sus dedos se aferraron a su rodilla. En 6 años, teníamos un contrato de 12 millones de reales para un condominio de lujo en Alphaville. Eduardo asintió, animándolo a continuar. Confié en Rogerio como en un hermano. Hasta el día que descubrí que desvió materiales, sobornó a inspectores. La voz de Rafael se quebró. Cuando el proyecto se derrumbó, literalmente, por los materiales de baja calidad, todas las acusaciones cayeron sobre mí. ¿Y dónde estaba su socio? Desapareció con el dinero. Dejó documentos con mi firma falsificada. Rafael miró sus manos. Pasé 3 meses en la cárcel antes de probar mi inocencia. Cuando salí, no quedaba nada. Mi esposa se fue con nuestra hija. El conductor redujo la velocidad al acercarse al restaurante japonés donde tendrían la reunión. Eduardo estudió el perfil de Rafael. ¿Por qué no empezó de nuevo? ¿Quién contrata a un exconvicto? Rafael rió sin humor. Lo intenté. Hasta mi DNI robado desapareció. Me convertí en un fantasma. Eduardo se inclinó hacia adelante. Los fantasmas no comen sushi con ejecutivos coreanos. Hora de volver a la vida. Dentro del restaurante, entre botellas de sake y platos coloridos, Rafael mostró una habilidad que sorprendió incluso a Eduardo. Hablaba coreano básico, un vestigio de un antiguo proyecto con proveedores asiáticos. ¿Estudió en Corea? El director de Hyundai Construction alzó las cejas, impresionado. Lo aprendí para cerrar nuestro primer contrato internacional, respondió Rafael con modestia, ignorando la mirada aprobatoria de Eduardo. Al final de la reunión, el coreano le estrechó la mano con firmeza. Esperamos trabajar con usted nuevamente. De regreso, Eduardo manipuló su tablet. Lo transfiero al departamento internacional. Y quiero informes diarios sobre este proyecto. Rafael apenas podía creerlo. Mientras tomaba un café en la planta baja del edificio, no vio al hombre con gorra observándolo desde el otro lado de la calle, ni el móvil que registraba cada uno de sus movimientos.
La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del piso 42 del Montenegro Group cuando Eduardo dejó la carpeta roja sobre la mesa de Rafael. Proyecto Minerva. Confidencial. Rafael abrió el archivo y su corazón se aceleró al ver las cifras. Esto es el contrato más grande en la historia de la empresa. Eduardo se reclinó en la silla. 5 torres comerciales en Madrid. Asociación con fondos chinos. Una gota de sudor recorrió la nuca de Rafael. ¿Por qué me muestra esto? Porque usted va a gestionar la preoperación. El bolígrafo que sostenía Rafael cayó al suelo. Yo no tengo suficiente experiencia. ¿Tiene algo mejor? Eduardo se inclinó hacia adelante. Ya lo perdió todo por un error. Eso lo convierte en el hombre más cuidadoso que conozco. El teléfono vibró. Un mensaje de la señora Lucia, reunión de equipo en 15 minutos. Traiga los datos de costos. En el ascensor, Rafael repasó los documentos. Algo no encajaba. Los valores del cemento estaban muy por debajo del mercado. ¿El proveedor es Leste Materials? Preguntó en la reunión, señalando la hoja de cálculo proyectada. Lucia enrojeció. Sí. Tenemos un acuerdo preferencial. Estas cifras son imposibles. Rafael se volvió hacia Eduardo. O el proveedor trabaja en pérdida, o el material es de calidad inferior, completó Eduardo, con los ojos brillantes. Exactamente lo que esperaba que Rafael notara. La tensión en la sala era palpable. Lucia sudaba visiblemente. Verificaremos personalmente mañana, decidió Eduardo. Al anochecer, mientras Rafael trabajaba hasta tarde, un ruido en el estacionamiento llamó su atención. Al acercarse a su coche prestado, vio los neumáticos pinchados y un mensaje rayado en la puerta. Vuelve a la basura donde perteneces. Su móvil sonó. Número desconocido. ¿Recuerdas el olor de la celda, Méndez? La voz de Rogerio era veneno. Lo volverás a sentir. El apartamento era pequeño, pero soleado. Rafael dejó la maleta en el suelo y caminó hacia la ventana. Desde el piso 14, veía Madrid extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El contrato es por 6 meses, renovable. Eduardo tosió detrás de él. Pero dudo que necesite tanto tiempo. Rafael aún sentía el sabor metálico del miedo desde la amenaza en el estacionamiento. ¿Por qué hace todo esto? Eduardo tomó una foto de la estantería. Mostraba a un hombre delgado frente a una chabola de madera. Este era yo a los 22. Cuando el dueño de la obra donde recogía chatarra me dio una pala y dijo, demuestra que sirves para algo más. Devolvió la foto a su lugar. Todos necesitan a alguien que crea en ellos primero. El móvil de Eduardo sonó. Leyó el mensaje y su rostro se endureció. Leste Materials canceló nuestra visita. Rogerio Bastos fue visto allí hoy. Rafael sintió que el suelo temblaba. Él sabe que estoy aquí. Y sabe que estás cerca de la verdad. Eduardo le entregó una tarjeta. Seguridad 24 horas. Y mañana, iremos a tu antiguo despacho. ¿Mi despacho? Está abandonado. Exactamente. A la mañana siguiente, entre paredes pintarrajeadas y papeles mohosos, Rafael revolvió lo que fuera su oficina. Eduardo examinaba un armario empotrado cuando algo cayó. ¿Qué es esto? Rafael recogió el pendrive polvoriento. Al conectarlo al portátil, sus dedos temblaban. Vídeos de vigilancia. Documentos. Hojas de cálculo. ¿Era mi copia de seguridad? Pruebas de que Rogerio adulteró los proyectos. Eduardo sonrió, sacando otro documento de su carpeta. Y este es el informe del perito que examinó el derrumbe. Nunca se adjuntó al caso. Las piezas encajaban como un rompecabezas cruel. Rogerio no solo lo había traicionado, lo había planeado todo desde el principio.
De regreso, se detuvieron en un semáforo. Rafael no vio la moto acercarse hasta que fue demasiado tarde. El cristal del coche estalló en 1000 pedazos. El mundo volvió en flashes inconexos. Luces blancas. El olor antiséptico del hospital. La voz de Eduardo al teléfono: no fue un accidente. Rafael intentó levantarse, pero el dolor en el hombro lo empujó de vuelta a la cama. Mientras sus ojos se ajustaban, vio a Eduardo sentado junto a él, con un portátil abierto. Fractura de clavícula. 12 puntos en la cabeza. Cerró la tapa del ordenador. Pero eres más duro de lo que pensaban. Rafael intentó hablar, pero solo salió un gruñido ronco. La moto huyó, pero conseguimos imágenes de seguridad. Eduardo mostró el móvil. Un hombre con capucha, pero inconfundible, uno de los matones de Rogerio. ¿Por qué, ahora? Logró articular Rafael. Porque ayer la justicia congeló los bienes del Este Materiais. Una sonrisa feroz cruzó el rostro de Eduardo. Tus pruebas funcionaron. Una enfermera entró para ajustar el suero. Cuando salió, Eduardo bajó la voz. Tienes dos opciones. Desaparecer ahora con una nueva identidad, o aprender a defenderte. De verdad. En la semana siguiente, entre sesiones de fisioterapia, Rafael recibió visitas inusuales. Un excomisario le enseñó a identificar vigilancia. El director de seguridad del Montenegro Group le mostró técnicas básicas de autodefensa. Hasta un especialista en informática le explicó sobre ciberseguridad. No estoy entrenándote para ser un asistente, admitió Eduardo una noche, mientras revisaban contratos en el apartamento. Te estoy preparando para ser mi socio. Rafael casi se atraganta con el café. ¿Socio? Necesito a alguien que entienda el valor de lo que construimos. Alguien que ya lo ha perdido todo. Eduardo señaló la ventana, donde las luces de la ciudad centelleaban. El Imperio Montenegro cumple 20 años. Hora de expandirse. Esa noche, por primera vez en años, Rafael soñó con el futuro en lugar de revivir el pasado. Pero en una oficina del centro, Rogerio quemaba documentos mientras hablaba por teléfono. Esta vez, no fallen. El salón del Hotel Unique estaba repleto de los nombres más influyentes de Granada. Rafael se ajustó el smoking alquilado mientras acompañaba a Eduardo entre los invitados. ¿Recuerdas lo que te dije sobre las oportunidades? Murmuró Eduardo, saludando a un banquero. Hoy vas a crear la tuya. El evento era la subasta anual de terrenos municipales. El lote principal, un área degradada en la zona este, donde Eduardo planeaba su nuevo proyecto social. Señoras y señores, comenzamos con el lote 7. Anunció el subastador. Rogerio estaba en la tercera fila, con un traje azul marino. Cuando comenzaron las pujas, fue el primero en levantar la paleta. 3 millones. Eduardo hizo una señal a Rafael para que esperara. El precio subió rápidamente. 5.500.000. Gritó Rogerio, sudando. Fue entonces cuando Rafael lo entendió. Los documentos que había visto en el portátil de Eduardo mostraban que Rogerio estaba al límite de sus finanzas. Aquella oferta era un farol. Tomó la paleta de manos de Eduardo antes de que su mentor pudiera reaccionar. 6 millones. La sala susurró. Todos los ojos se volvieron hacia el desconocido de voz firme. Rogerio palideció. 6.200, tartamudeó. Rafael sonrió. 7. El martillazo resonó. Mientras los periodistas se agolpaban, fue Rafael quien tomó el micrófono. Aquí se construirá el Instituto Montenegro, anunció, desviando el crédito hacia su mentor. Viviendas sociales con centro de formación profesional. Eduardo observaba, orgulloso, cuando su CFO se acercó urgentemente. El consejo cuestiona el precio. Dicen que pagamos de más. Fue Rafael quien respondió. El valor real está en el 20% de descuento fiscal por ser proyecto social. Y en la valorización de los terrenos adyacentes que ya compramos. El CFO abrió la boca, sorprendido. Eduardo solo rió. Les presento a Rafael Méndez, nuestro nuevo director de proyectos especiales. A la salida, bajo una lluvia fina,
Rafael vio a Rogerio bajo un toldo, mirándolo con odio puro. Esta vez, fue él quien mantuvo el contacto visual hasta que su socio apartó la vista. La oficina de Rafael en el piso 40 del Montenegro Group tenía vistas a la Things Park. Revisaba los planos del instituto cuando su secretaria lo interrumpió. Hay una joven que insiste en verlo. Dice que es su hija. El bolígrafo se le cayó de las manos. ¿Nombre? Laura Méndez. El corazón de Rafael latió como un tambor. Laura tenía solo 12 años cuando él fue arrestado. Ahora, en la pantalla de seguridad, veía a una mujer de 20 y pocos años, cabello castaño como el de su madre, pero con su misma mandíbula obstinada. «¿Qué pase?» El silencio que siguió al cerrarse la puerta fue casi palpable. Laura observó cada detalle de la lujosa oficina antes de clavarle la mirada. Mamá me mostró las noticias. El gran empresario resurgiendo de las cenizas. Sus dedos rozaron la foto de Rafael y Eduardo en la revista Exame. Nunca se te ocurrió buscarnos, ¿verdad? Todos los días. Rafael tragó seco. Pero tu abuelo me advirtió que habría una orden de restricción si me acercaba. Laura abrió su bolso y sacó un sobre amarillento. Mamá murió el año pasado. Cáncer. Empujó el sobre la mesa. Me hizo prometer entregarte esto cuando volvieras al mundo. Dentro, Rafael encontró una carta y una foto de él con Laura pequeña en brazos, en la inauguración de su primera obra. La letra conocida de su exesposa decía: «Sabía que volverías. Perdóname por no creer. Cuida de nuestra niña». Cuando Rafael alzó la vista, Laura lloraba en silencio. «Necesito trabajo. Estoy terminando arquitectura». Él abrió los brazos en un gesto vacilante. Laura se lanzó a su abrazo como si volviera a casa. Esa noche, durante la cena de bienvenida de Laura en la mansión Montenegro, Eduardo llevó a Rafael al balcón. El consejo aprobó tu participación del 5% en la empresa. Alzó su copa de vino. Ahora es oficial. Socio. El momento perfecto se interrumpió con el claxon frenético de un coche abajo. Al asomarse, vieron un Honda negro acelerando y algo brillante en la verja. Eduardo bajó primero. El objeto era una botella con líquido sospechoso y un trapo. Atado, un mensaje. ¿La hija o el socio? Tú eliges. El teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada. ¿Recuerdas el almacén donde guardábamos los materiales robados? La voz de Rogerio era un susurro ebrio. Ven solo. Trae los documentos de disculpa del materiais que falsificaste. Rafael sintió la sangre helarse. ¿Yo no falsifiqué? No mientas. Gritó Rogerio, seguido del llanto de Laura. 2 millones en Bitcoin o ella arde junto con tu futuro de mentira. Eduardo ya estaba en pie en la puerta, con un abrigo sobre el pijama. Su mirada lo decía todo, había escuchado. Activaré al equipo de rescate. ¿Dijo qué? Sé lo que dijo. Eduardo le apretó el hombro. Pero ya no eres aquel hombre solo. Mientras Rafael conducía hacia el viejo almacén, un ejército silencioso se movía en las sombras. 2 coches de seguridad del Montenegro Group. Un hacker rastreando el móvil de Rogerio. Hasta Carlos, el jefe de almacén, ahora leal a Rafael, había alertado a la policía. El almacén abandonado parecía sacado de una pesadilla. Rafael entró con las manos vacías. ¿Dónde está Laura? Rogerio emergió de las sombras, con un frasco de gasolina. Sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Dónde están mis documentos? Nunca existieron. Rafael dio un paso adelante. Siempre proyectaste tus errores en otros, un movimiento detrás de Rogerio. Laura estaba atada a un poste, con un trapo en la boca. Pero fue Rogerio quien cayó, alcanzado en el hombro por un francotirador. Cuando la policía irrumpió, Rafael ya liberaba a Laura. Rogerio, sangrando, rió delirante. ¿Crees que ganaste? Tu hija nunca te verá como un héroe. Laura escupió cerca de él. Ya lo hago. 5 años después. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la oficina de Rafael mientras se ajustaba la corbata. En la pared, un recorte amarillento de Estadao, de mendigo a socio del Imperio Montenegro.
Debajo, fotos del instituto en funcionamiento, Laura recibiendo su diploma de arquitectura y una más reciente, él y Eduardo inaugurando la nueva sede en Toledo. ¿Jefe? Su asistente apareció en la puerta. Hay un hombre en la verja que insiste en verlo. Dice que, vaciló, que está donde usted estuvo. Rafael no necesitó preguntar. El hombre junto a la verja del Instituto Montenegro no tendría más de 30 años, pero la calle lo había envejecido prematuramente. Sus ojos se iluminaron al ver a Rafael. Usted es él. El de las noticias. ¿Y tú eres? Marcos. Se frotó las manos sucias en los pantalones rotos. Yo, era albañil antes de perderlo todo. ¿Vi que aquí dan cursos? Rafael estudió sus ojos, esa misma mezcla de vergüenza y esperanza que una vez tuvo él. Sin decir palabra, extendió la mano. Vamos a limpiarte. Luego, me cuentas qué clase de albañil eras. En la sala de reuniones, mientras Marcos devoraba un sándwich, Rafael miraba por la ventana. Eduardo, ahora canoso, hablaba con jóvenes aprendices. Laura supervisaba los planos de la nueva ala del instituto. Marcos tragó agua con dificultad. ¿Por qué hace esto? Rafael tomó la foto enmarcada en su escritorio, la primera selfie con Eduardo, en su primer día de trabajo. Porque alguien lo hizo por mí. Giró la foto hacia Marcos. Ahora te toca a ti continuar el círculo. Esta historia podría ser la tuya. Alguien cerca espera solo una mano extendida. Un trabajo, una comida, 5 minutos de atención verdadera. ¿Qué harás hoy para romper el ciclo de la indiferencia? Comparte este mensaje y etiqueta a quien te inspire a ser mejor. La mayor riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que transmitimos.